Muy buenas noches. En la Comisión Segunda del Senado hubo hoy una sesión que se dedicó a estudiar, a investigar, a debatir sobre el tema de las chuzadas. La comisión citó al ministro de Defensa, a la ministra del Interior. Nuestro invitado de esta noche es el senador Antonio Sanguino, miembro de la Comisión Segunda del Senado, y quien planteó el siguiente tema. ¿Por qué razón, si el Partido Verde y el mismo senador Sanguino denunció que había un espionaje desde julio del año pasado, solo hasta ahora se planteó el tema? Él es nuestro invitado esta noche. ¿Por qué, doctor Sanguino, planteó usted la pregunta? Bueno, primero, Yamid, con las buenas noches, porque este fenómeno, este hecho de las chuzadas o de estas operaciones de espionaje no son nuevas en el país. Usted recordarán los colombianos el episodio de las chuzadas del DAS en el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, y luego en el 2014 el episodio de lo que se conoció como Andrómeda. Nosotros tuvimos conocimiento el año pasado, más o menos hacia el mes de mayo, los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y yo, de una operación de espionaje que se estaba fraguando contra nosotros y contra un número indeterminado de periodistas, líderes sociales, ONGs de derechos humanos. Pusimos en conocimiento el 6 de julio de esta información a la Presidencia de la República, a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la propia Fiscalía General de la Nación. Y para sorpresa nuestra, la Presidencia en tiempo récord nos contesta diciéndonos que no existe ninguna operación de inteligencia. La Fiscalía archiva en pocas semanas la indagación que había abierto, cuando además las indagaciones generalmente nunca se archivan ni nunca se cierran. Y finalmente nos enteramos o confirmamos esta información con la publicación de la revista Semana, el informe periodístico, que fue el que obligó al gobierno a reaccionar en el mes de enero con abrir unas indagaciones disciplinarias en las fuerzas militares, y ahora con la segunda entrega del pasado 1 de mayo de Semana se producen unas decisiones. Hemos conocido en el debate de hoy unas decisiones también del retiro de 24 dirigentes o 24 mandos de inteligencia del Ejército en 24 unidades de inteligencia distintas. Ustedes lo informaron anoche en CMI, después del 1 de mayo para acá se produjeron el retiro de 12 oficiales, entre ellos 2 generales. La gran pregunta es por qué el gobierno, si sabía, se esperó a que, o mejor, reaccionó solo hasta que la prensa hizo pública esta información y desestimó unas denuncias de 3 senadores de la República con información además muy precisa de nombres de sitios en los que ocurrían las reuniones. ¿Pero el ministro qué respondió? ¿Que no sabía o qué dijo? No, el ministro insiste en que ellos reaccionaron a tiempo, en que no evadió, digamos, las respuestas alrededor de este interrogante nuestro. Nosotros insistimos en que el gobierno y el Palacio, la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial, sabía de esta información, porque fue una denuncia además pública que la hicimos a través también de los medios de comunicación y la pusimos en conocimiento además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros solicitamos medidas cautelares por estas investigaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que más sorprende es que no haya respuesta del gobierno en relación con explicarnos ese silencio y esa, digamos, negligencia o esa omisión en la investigación que le correspondía hacer al gobierno y a la Dirección de Inteligencia, porque para eso tenemos una Dirección de Inteligencia. Ahora bien, hay que reconocer que el gobierno ha reaccionado, hay un remesón interno en las fuerzas militares. Quisiéramos saber, por ejemplo, también se lo preguntamos hoy al ministro, tampoco lo respondió, ¿por qué se frenó el nombramiento del exgeneral Nicasio Martínez ante la OTAN en Europa? Sí, pero bueno, pero la sesión de hoy, el senador Sanguino, era precisamente para eso, para preguntar al ministro eso. ¿Ustedes le preguntaron eso al ministro o no? Claro que sí, lo preguntamos una y otra vez
Y además hicimos una pregunta adicional que nos parece muy importante. ¿Quién ordenó las chuzadas? ¿Quién las ordenó? ¿Las ordenó el general Nicasio Martínez? ¿Con quién acordó Nicasio Martínez estas chuzadas o esta operación de inteligencia ilegal? El general García Luna, ¿de quién recibió órdenes y a quién le entregaban esta información? Esas respuestas todavía tampoco las hemos recibido por parte del gobierno y no las recibimos hoy en el debate. Por eso procedimos a anunciar unas acciones penales. Entablamos junto con el senador Gustavo Bolívar, junto con el senador Iván Cepeda, que éramos los citantes del debate, unas acciones penales contra un grupo de 8 generales de la República, 8 oficiales que están comprometidos en estos hechos, y también hemos entablado unas denuncias contra dirigentes del Centro Democrático porque, digamos, según información de prensa, por lo menos uno de ellos recibió o recibía información de esta operación de inteligencia ilegal que, repito, tenía como víctimas a 130 personas, principalmente periodistas, dirigentes sociales y líderes de oposición. Pero, a ver, senador Sanguino, frente a las denuncias de las graves irregularidades que estaban ocurriendo en inteligencia y en contrainteligencia, que el gobierno ha reconocido, porque al fin y al cabo ha retirado a una cantidad de gente de los dos sectores, inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué dice el gobierno, qué dice el ministro frente a eso? ¿Por qué hasta ahora proceden a tomar decisiones conociendo, como dice usted, conocían los hechos que estaban ocurriendo? No puede ser que estas cosas ocurran sin el conocimiento de los ministros de defensa, sin el conocimiento de los comandantes de las fuerzas militares y del ejército, y sin el conocimiento de la presidencia de la República, de los asesores más cercanos. Incluso el senador Gustavo Bolívar le preguntó al ministro, si no hubiese salido la publicación de semana, esos oficiales, los 24 que fueron retirados desde enero y los últimos 12, ¿todavía estuvieran manejando la inteligencia militar del país? Por supuesto que esa pregunta tampoco aún ha tenido respuesta. Pero entonces, senador Sanguino, ¿cuál fue la conclusión del debate? Es decir, ustedes preguntaron y preguntaron y preguntaron según me dice, y el ministro no respondió y no respondió y no respondió. ¿Cuál fue la conclusión entonces? Este problema, a juicio nuestro, no es solo un problema de unos cuantos generales, capitanes y coroneles. No, aquí hay una cosa más grande. Aquí hay una conexión política en relación con este asunto. Y aquí hay personas y determinadoras que aún no conocemos. Y el gobierno, el propio ministro de Defensa, tiene que disponerse a entregarle la verdad al país sobre estos hechos, porque la gran preocupación que tenemos es que no sentimos que haya garantías de no repetición, de que esto no vuelva a repetirse. Muchos de los hoy chuzados hemos sido chuzados en el 2003 o en el 2014, de tal suerte que pareciera que haya una especie de sector, de estructura muy consolidada y muy enquistada en los organismos de inteligencia y la inteligencia militar, que no desaparece con los gobiernos y que le hacen un daño enorme a la legitimidad de las fuerzas militares. Ahora mire, senador Sanguino, la gran pregunta que el país se hace es esta: ¿qué relación existe entre dirigentes políticos y altos oficiales de inteligencia y contrainteligencia? La pregunta mía para ustedes es, ¿existe o no esa conexión? Primero, yo creo que hay una responsabilidad política del partido de gobierno, porque quien gobierna es el Centro Democrático. Y el gobierno tiene que responder por lo que ocurra en su gobierno, y esto está ocurriendo en su gobierno. Segundo, la información que hemos conocido por las investigaciones periodísticas y por las informaciones que nosotros también hemos recibido es que hay una conexión entre dirigentes muy cercanos o dirigentes políticos del Centro Democrático con las personas o con este tipo de operaciones de inteligencia y de contrainteligencia. El Centro Democrático nos amenazó hoy con denunciarnos por hostigamiento, porque estamos haciendo estas
estas advertencias y estamos expresando estas opiniones, pero estas opiniones se derivan, repito, de lo que ya ha hecho pública la investigación periodística que hemos conocido con fuentes muy creíbles sobre estos hechos. Y a ver, mire, finalmente, senador Sanguino, la Comisión Segunda se declaró satisfecha con las respuestas dadas por el ministro de Defensa. Los que citamos desde el lado de la oposición, que fuimos los senadores Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y yo, para nada nos sentimos satisfechos con las respuestas que no dio el señor ministro de la Defensa. Aquí todavía estas preguntas se mantienen, las vamos a llevar a la plenaria y en la plenaria, por supuesto, vamos a examinar si hace mérito el ministro o si hay razones que justifiquen promover incluso una moción de censura por estos acontecimientos. Senador Sanguino, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre este tema de la investigación que el Senado realiza desde ahora sobre las famosas chuzadas denunciadas por la revista Semana. Muy amable, senador. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.